Muy buenos días a todas, a todos, a todas. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este episodio de necesidades, de este programa de autoconocimiento de nuestras necesidades humanas y metanecesidades. El día de hoy vamos a estar trabajando y continuamos trabajando la necesidad del contacto físico. Es una de las necesidades que para Sextima es pilar de su investigación, de su trabajo. No estamos diciendo que sea una de las necesidades más importantes, no estamos diciendo que es para Sextima, y por eso hoy tenemos una invitada para continuar con este tema, que es la doctora Marta Mejía. Ella es psicóloga, sexóloga y una profesional con muchos años de experiencia en este tema, en el trabajo somatosensorio. Y bueno, aquí le vamos a entregar la palabra a la doctora Marta Mejía para que ella nos cuente un poco más quién es y vamos desarrollando este episodio que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Doctora Marta, muy buenos días. Muy buenos días, Dani. Muchas gracias por la invitación. Pues has elegido un tema fantabuloso, un tema al que nadie, absolutamente nadie es ajeno. Y qué maravilla este espacio que podamos entregar a profundidad en todos los entornos. Nosotros inconscientemente tenemos esa imperiosa necesidad del contacto, pero ni siquiera conocemos por qué razón. Sabemos que es fundamental, indispensable, porque esto va a todas las áreas, el área afectiva, emocional, sexual, erótica, sensorial, en general, pero no tenemos conocimiento porque esta necesidad. Y que hoy tengamos este espacio para profundizar y mirar todos estos recovecos, pues la verdad es maravilloso. Te felicito por la elección del tema y muy seguramente lo iremos a abordar a la más profundidad posible, con claridad, transparencia y sobre todo, pues para que las personas también queden muy claras en este aspecto. Muchas gracias por la invitación de nuevo. No, con mucho amor, con mucho cariño. Eh, Doc, ¿puedes contarnos un poco más de tu experiencia en esta área? ¿Por qué estás acá? Bueno, aparte de contarle a la comunidad que la doctora Marta Mejía es mi terapeuta personal y pues justamente con ella hemos trabajado ya a nivel de individual varios de estas temáticas, varios de estos contenidos y por eso personalmente y profesionalmente la considero una de las personas más idóneas para hablar del contacto físico, pero chévere escucharlo de ti. Muchas gracias, Dani. Honor que me haces, cariño. Inmensas, infinitas gracias. Bueno, me formé en psicología clínica en la Universidad Nacional de Colombia hace 25 años. Esto me valió en su momento una tesis laureada que se me abrieron las puertas donde se me pudiese o donde yo hubiese que, donde yo quería Doctora, en bueno, Barcelona. Señor, dice, señor. antes de Barcelona se cortó un poquito, ¿nos puedes repetir esa Ah, última partecita? claro que sí. Es así como de la mano de una multinacional farmacéutica. Me ubico en Barcelona, España, para cursar estudios allí. Fueron exactamente dos carreras y una especialización más. Inicio con sexología en la Universidad Autónoma de Barcelona. A la par iba estudiando erotología y una vez termino estas dos carreras, que ya eran tres pues, con la psicología que había estudiado inicialmente acá, todo amalgamaba a que debía complementar con una maestría y pues ni más ni menos la que más allí encajaba era disfunciones sexuales, porque todas como a propósito del tema de hoy, todas el común denominador es justamente eso, el contacto, el contacto. Entonces, así fue que finalicé mis estudios profesionales de sensorialidad, sensualidad y erotismo, lo digo yo hoy en 25 años de ejercicio de mi profesión, han estado alrededor de toda esta maravilla del ser
de la conciencia sensorial, de la sensualidad, la sensorialidad, el erotismo, palabras más, palabras menos, es a lo que me he dedicado en estos últimos 25 años desde, o sea, en la práctica, como terapeuta per se, ahí metida en el ruedo, para poder llegar y estar en ese contacto en primera línea con los consultantes individual, en pareja, en grupos, en charlas, en medios. El bagaje ha sido bastante extenso en medios también, de la misma manera. Eso es un poquito, Dani, acerca de mi de mi pasión, porque para mí es una pasión. O sea, a mí me fascina, me encanta, me apasiona. A mí me preguntas, después de 25 años, ¿no estás cansada? Yo, ¿qué? Esto es un goce, esto es un disfrute, esto es un placer. Ojalá el universo me conceda otros 25 años, porque a mí me encanta mi trabajo. Lo hago con mucho amor, con mucha pasión y mucha dedicación. Y a eso le he sumado la última que yo autoconsidero mi maestría personal, que fue, Dani, en los últimos 15 años empezar a trabajar desde la individualidad de mi ser, de cabeza, en el tema de yoga, meditación, mindfulness, e incluso mi vida personal dio un vuelco de 360 grados porque encontraba que era apropiado empezar a inspeccionar cuidadosamente la alimentación, el ejercicio, la alimentación para el cuerpo, el espíritu y la mente. Entonces, digamos que a hoy me considero una bendecida por el universo, pues por tener todas estas herramientas que ya desde acá diría que aplica, el cura predica y aplica en mi caso personal. O sea, hoy día, hoy fecha, lo que entrego a mis consultantes porque lo he vivido, lo he vivenciado, lo he experienciado y así lo transmito. Entonces, digamos que en este punto uno siempre continuará aprendiendo, pero me encuentro muy plena en lo que entrego porque pues a uso personal es lo primero que hago. Super. Doc, y para nuestras audiencias, sea presenciales o sincrónicas, pues vamos a tener un capítulo muy valioso, muy especial. Acabamos de escuchar una persona muy preparada, así que por favor aprovechemos este episodio para continuar nuestros procesos de autoconocimiento de nuestras metanecesidades. Aquí recordarles, por favor, tener su bitácora de trabajo, su documento de constitución de autoconocimiento, donde estamos registrando nuestras necesidades particulares, digamos esas metanecesidades en relación a la necesidad del contacto físico. Aquí compartirles a ustedes un poco porque esta necesidad la continuamos trabajando en esta segunda semana y es porque tenemos muchas necesidades. Por favor, los invito a que vean la clase de donde presentamos el esquema de necesidades humanas compilado, ampliado y trabajado por Sextima. Pero hay un grupo de necesidades que son sistemáticamente prohibidas, coercionadas, delimitadas en nuestro sistema. Algunas son más favorecidas, son más permitidas, pero otras sistemáticamente son abolidas. Y entre esas tenemos el contacto físico. Ya ustedes bien saben que una necesidad no satisfecha adecuadamente o totalmente desconocida y no podemos satisfacerla, se va a volver las raíces de nuestros conflictos profundos intrapersonales, o sea, con nosotros mismos, o interpersonales con otras personas, porque se desplaza estas tensiones y estrés hacia afuera. Entonces, hoy, como el contacto físico son las necesidades humanas con altas tasas de coerción y de prohibición, por eso continuamos trabajando en la recuperación y reconocimiento de esta necesidad. Entonces, doctora Marta, ¿qué desde tu trabajo, desde tu experiencia, desde tu lugar de conocimiento, nos puedes contar de esta necesidad humana, que es el contacto físico? Wow, Dani, hay tanto de fondo como de forma al respecto por lo dicho. Primero que todo, cuando el ser humano nace, cuando nosotros nacemos,
si tenemos claro, si recordamos, lo primero que se nos entregue es eso, precisamente el contacto. El contacto es, yo creo que es lo primero que tenemos al microsegundo de haber nacido. Contactamos con los ojos, abrimos los ojitos y contactamos con el entorno exterior, y en el contacto ya directamente con la madre. Sabemos que el bebé puede estar en un berrinche, y si la madre lo toma en sus brazos, todo en calma, todo en paz y amor, porque mientras el bebé no hable, que es al menos los primeros meses, 7, 8 meses o quizá un año, pues el contacto, el mejor lenguaje, el lenguaje más completo entre el bebé y la madre es el lenguaje de la piel, el lenguaje del amor, el lenguaje del contacto, el lenguaje de la conexión. Y desde ahí ya viene, bueno, desde el vientre, en nuestras improntas, en nuestras células, fibras, tejidos, viene y impajaritablemente esta necesidad propia del contacto. De ahí para adelante, bueno, de acuerdo a las etapas de la vida, digamos que en mi caso de mi profesión he enfatizado mucho más en el entorno afectivo, emocional y sexual. Pero en todas las etapas de nuestra vida, en tanto adolescencia, más adultos, más mayores, en pareja, sin pareja, en general tenemos esa imperiosa necesidad del contacto. Por ejemplo, a mí me comparten los consultantes como, oh, ¿por qué esa necesidad de tocar a mi pareja, de abrazar, o en general de dar abrazos, ahorita en el tema de la pandemia, decía, oh, lo que más me faltan son los abrazos, dar la mano, ese contacto que traíamos antes de esta situación de salud, lo he extrañado mucho. Es lo que yo más he escuchado de esta situación de la pandemia. Lo que más he escuchado es eso. Me falta el abrazar, el tocar, el acercarme. Qué mal que no nos podamos dar la mano ahora, que no nos podamos abrazar, saludar de abrazo, de beso. Es impresionante lo que yo he recibido al respecto. Yo, oh, la, pero por supuesto. Entonces, en general, el contacto está la necesidad del contacto está presente en nosotros los seres humanos desde el vientre hasta el último aliento. Totalmente. Ayer justamente estaba escuchando una charla de otra persona, de otro psicólogo, si no estoy mal, David Linden, y él en su charla compartía que podemos crecer sin vista, sin audición, sin olfato, y aún así convertirnos en grandes empresarios, desarrollarnos como seres humanos, desarrollar múltiples capacidades, pero si no recibimos contacto físico y sobre todo dentro de la etapa de los 0 y los 2 años, los desórdenes neuropsicológicos que se crean en este sujeto, y hay múltiples investigaciones, el nombre de su charla, lo que pasó en los orfanatos durante el régimen de Ceausescu, en Rumania, que los niños en los orfanatos no recibían contacto físico, y estos niños a sus 3, 4, 5, 6, 7 años tenían unas aberraciones en su desarrollo gastrointestinal, neuropsicológico, impresionante, que no se podían revertir. Aquellos niños que habían recibido contacto físico al menos unos minutos dentro de esa etapa de los 0 y los 2 años, lograban socavar un poco estas viciaciones en su desarrollo, justamente por el contacto físico. Y bueno, quería ampliar eso porque realmente es que el contacto físico es una cosa que a nosotros nos forma como seres humanos, nos vincula, ¿no? Total, total, Dani. Tú lo has dicho, y como el ejemplo que nos acabas de compartir, esa vivencia en su momento, hay decenas de vivencias que podemos sustentar y que están sustentadas científicamente, de la imperiosa necesidad del contacto y por supuesto, los efectos secundarios psicológicos, emocionales, a todo nivel del ser humano como tal.
De ahí que sí, efectivamente estoy totalmente de acuerdo con tu aporte en este aspecto, porque hay decenas de casos documentados donde efectivamente la deficiencia en esta etapa de la falencia del contacto definitivamente marca al ser humano. Marca al ser humano por el resto de su vida. Mismo que los niños que reciben este contacto, este afecto, este amor, esta cercanía, esta presencia, son niños que también científicamente está comprobado, son inmensamente felices. Su autoestima se dispara, empiezan a hacer de ellos unas personitas muy seguras, muy empoderadas, con un enorme alta autoestima, seguridad, confianza, y adicionalmente el intelecto también tiene que ver con este aspecto en esta etapa. De ahí que yo lo considero fundamental, indispensable en toda etapa de la vida, porque más adelante vamos a ver cómo en otros aspectos parte de allí, del contacto que tengamos en los seres humanos, en la relación de pareja, en el entorno, en la comunidad en general. Aparte que hay un momento que es que durante la infancia a muchas personas, a muchos de nosotros, se nos provee contacto físico, nos tocan, nos abrazan, llega un poco la adolescencia temprana y todavía sigue habiendo contacto físico, pero llega un punto, y acá, y por eso para nuestros adultos, llega un punto en el que ¡pum!, ese contacto físico se deja de entregar y se deja de recibir. Ya no se recibe, no se entrega y se comienza a privatizar. Y se privatiza en que solo puede ser obtenido muchas veces para muchas personas, y lo hemos visto en adultos, y tú sé que lo puedes haber visto, que solo se puede obtener en una persona o en un contrato particular, en la pareja. De resto, queda a veces desaparecido por completo de la realidad del adulto y solo pudiéndolo obtener en espacios sociales con un apretón de manos, solo este pedacito del cuerpo que es la mano queda satisfecho y el resto del cuerpo empieza a quedar en carencia de la resolución de esta necesidad. Es muy loco. Total, total, completamente de acuerdo contigo. Sí, como con el paso del tiempo, porque si bien nuestros primeros años están demarcados por eso, por la necesidad de contacto, toda la información, todo lo que queremos transmitir, decir, hacer, hacernos entender, además sabemos que allí iniciamos a través del contacto. Pero como con el paso del tiempo, ese contacto ya se empieza a cerrar, 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 hasta que realmente llega a estar casi limitado, casi exclusivo. Y no solamente a veces, no solamente en partes muy puntuales del cuerpo, sino que hasta tenemos conflicto, nos evaluamos en el tema del contacto, si está bien ser expuesto, abierto al contacto, llegamos incluso a revaluarlo, incluso a dirimirlo a ese nivel, como que eso es todavía más loco, Dani, que entremos en ese conflicto de si es apropiado con nosotros mismos en la individualidad de nuestro ser y qué decir de la extensión afuera. Ahí entran ya muchos aspectos desde la individualidad para revaluar al respecto del contacto. Y eso mismo es lo que proyectamos a nuestro entorno. Llegar a tener ese conflicto si estoy expuesto, si es apropiado, si daría lugar, que bueno, que la verdad es bastante bien. Y llegamos al conflicto hasta de no darlo, ¿no? De que nos incomoda, llega esta trauma hasta tal profundidad que nos autocohibimos de darlo con una sensorialidad de incomodidad. Darlo es incómodo y de esa manera nos resguardamos y nos protegemos para no entregarlo y no recibirlo y que empezamos a quedar cada vez más aislados y proveyendo cada vez menos la satisfacción de esta necesidad porque tenemos un trauma profundo.
Doc, ¿cómo ha visto usted esto en sus espacios, en sus terapias? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está sucediendo? Bueno, Dani, es de todo un poco. Lamentablemente sí, esto sucede y más a menudo de lo que uno creyera y imaginara. Que nos vayamos introyectando, encerrando, apocando en ese aspecto hasta el punto que sí efectivamente reevaluamos si es apropiado, si es asertivo, y empezamos a somatizar una serie de afectaciones que esto degenera en el ser, pero especialmente es por construcciones que nosotros hacemos con nosotros mismos, porque esa necesidad intrínseca siempre estará allí, de una u otra forma el mensaje de necesitas contacto, es importante que te abras al entorno, es importante que estés expuesto a dar y recibir el contacto. Pero más sin embargo, de esas cosas que tenemos los seres humanos, mmm, seguimos negándonos a ello, y también allí, estudios científicos lo comprueban, nosotros conocemos coloquialmente como, la persona es un poquito tímida, es un poquito introvertida, pero atrás de eso hay una situación muy complicada de personalidad, de permitirse abrirse, de permitirse exponerse, de permitirse dar y recibir el contacto, y cada vez lo va reforzando más para su ser, cada vez se va restringiendo al punto que llegamos a somatizar de otra manera estas falencias conocidas como enfermedades ya sea mentales, psicológicas, emocionales, pero su asidero lo tiene en su totalidad. Cómo empezaste a reducirte y lo primero que empezaste fue a restringir por completo el contacto, y no se hace esperar todas estas consecuencias físicas, psicológicas y emocionales que acarrea la... ¿Por qué sucede? Lo dicho, los seres humanos somos seres maravillosos, nuestro cerebro es fantabuloso, pero el tema es que también en esa misma medida, cuando estamos en un nivel de demasiado raciocinio, de demasiada eh, necesidad de sopesar, de sustentar, de entregar a este nivel tan profundo del hemisferio izquierdo de pensar, de racionar, ya hace que empecemos a imponernos los bloqueos y las barreras. Es decir, que esto en buena parte tiene mucho que ver con la espontaneidad, la fluidez, porque claramente todo esto es a fuerza de la cohibición. Ok, lo que estoy entendiendo que hace por doctor, lo que estoy diciendo es que hay un momento en que nos empezamos a restringir el fluir, el sentir, el expresarnos. Exactamente. Empezamos a restringir esa naturalidad con la cual hemos venido moviéndonos en el entorno, no solamente del contacto, de la mirada, de hablar, de proyectarnos, de hacernos visibles, de dar y recibir todo lo que amerita el entorno donde socializamos, donde estamos, donde nos movemos y demás, y empezamos a guardarnos, a guardarnos. Y para ir a profundidad de todo esto, son muchos los elementos que implican. En algún momento tuve la oportunidad de tener a mis manos unos estudios científicos, y es demasiado complejo ingresar a esta profundidad del ser, porque es como una decisión, es como que te decides hacerlo por mil cosas, por mil cohibiciones, por mil ¿Podemos nombrar dos o sustratos. tres, por favor, Doc? Bueno, primero los temores, los miedos. Los temores es quizá lo que más mayormente exaltaba este estudio. Entonces es un temor infundado, fundamentado al tener tanto contacto con tantas personas puedo enfermar, puedo estar muy expuesto a algo que no es bien para mi cuerpo, para mi ser. Ese era el que más allí prevalecía. Luego de los temores, aunque no lo creas, Dani, el tema de la higiene, el tema de la higiene, el tema de a qué va a estar expuesto mi cuerpo, mis manos, el contacto como tal, mejor me guardo, mejor me reservo. Y de ahí para adelante, lo dicho, son tantos aspectos que en ese momento tan particulares
tan particulares. Digamos que los dos que acabo de mencionar son generalizados, pero ya empiezan a venir aspectos muy particulares de cada persona que se refuerza cada vez más en la evitación del contacto, en la evitación de dar y recibir el contacto. Pero yo puedo decir con conocimiento de causa que este estudio al respecto es muy profundo, es muy elaborado y daría lugar que lo pudiéramos leer, porque vemos cómo nosotros mismos, incluso inconscientemente, porque yo tengo la oportunidad de preguntar en mi consulta como, ¿por qué no estás muy abierto al contacto? Demás. Y se puede empezar a recibir todas estas predisposiciones que uno se impone para justificar que es mejor así, pero especialmente miedos, Yo quisiera temores, sumarle dos inseguridades. más, Doc, y hábitos de crianza y también creencias culturales. Digamos que hay estos dos entremezclados también hemos visto nosotros desde nuestro trabajo como marcan un montón, que están sumados a los miedos, a la higiene, pero por ejemplo en una casa, en un hogar donde crecemos como individuos y el contacto físico no se enseña, no se entrega, no se recibe, esta persona o quienes lo hayamos vivido, crecemos sin este lenguaje, no lo sabemos hablar, no lo sabemos entregar y recibir, porque es un lenguaje y yo no sé cómo se habla, no sé, así como no sé hablar alemán pues, particularmente, no sé cuáles son los gerundios, los adverbios, los pronombres, pues tampoco conozco los gerundios, los adverbios y los pronombres del lenguaje del contacto físico y por eso no sé cómo entregarlo y no sé cómo recibirlo. Ya hablamos de otras dos variables, previamente la doctora Marta nos los mencionó, el miedo, pero también hay unos constructos sociales que siguen reforzando esto, ¿no? Entonces, no, es que es pecado. El contacto físico, el autocontacto, no se puede recibir porque no te lo puedes dar ni entregar a ti mismo porque mal, vas a tener un castigo. Si tocas a otras personas es un castigo. Y aparte se suma que no sabemos cómo dar el contacto y cuando tocamos, yo no sé si la doctora lo ha visto, nosotros lo hemos visto un montón, en que se crea una exacerbación de que al mínimo contacto no sabemos interpretarlo. Entonces, esta no interpretación es, me está tocando porque le gusto, está enamorada de mí, ¿cierto? O no lo sé entregar, pero digo, no, es que si la estoy tocando, de pronto le estoy diciendo que es que estoy enamorado de ella y quiero todo con ella y no sabemos. Estoy completamente de acuerdo contigo en esta interpretación, Dani, y sucede, pero me voy un poquito más atrás ahorita que te escuchaba el contacto, ¿no? Incluso mismo en los hábitos del hogar, de la casa, por ejemplo, no toques la comida, no toques, no cojas con las manos la comida, no toques esto, no toques lo otro. Bueno, hace parte precisamente de que nos empiecen a inculcar nuestras pautas de crianza, creencias y demás, y modelos, ello para que lo vayamos llevando de acuerdo a nuestro día a día y nuestra vivencia, lo vayamos llevando a todo un entorno personal. Pero yendo allí a este aspecto de cómo interpretar este lenguaje, del contacto, sí, definitivamente allí sí que tenemos demasiadas predisposiciones, demasiados bloqueos, demasiadas inseguridades y demasiados preconceptos al respecto, porque finalmente el lenguaje del contacto es un lenguaje universal, pero cuando ya empezamos a aterrizarlo en segmentos muy puntuales y en necesidades muy puntuales del ser y en aspectos muy puntuales, ya empezamos a darle todas estas interpretaciones donde definitivamente no las creemos y por no tener esa claridad decidimos es justamente empezarnos a encerrar. Porque sí, definitivamente bien sabemos que, y por eso se estudia también lo que es el contacto, la expresión corporal. Bueno, en estos momentos no tengo el nombre técnico de qué
cuál es los estudios más científicos al respecto de lo que es la ciencia de la sensorialidad del contacto. Además, a mi mano llega todo el tiempo, pues en los libros, en los prospectos de psicología, de psicoterapia, de terapia sexual, a través de imágenes y demás, la proyección, el contacto. Nada más para una entrevista te dicen, tienes que mantener este contacto, te tienes que proyectar de esta manera, de esta no, porque, bueno, las interpretaciones son finitas, finitas. Pero a lo que voy es, sí, definitivamente tenemos esa, yo diría que esa gran barrera cuando empezamos a interpretar la forma de la entrega, de la cercanía, del contacto. Y eso es que lo que mayormente considero yo que definitivamente nos cohíbe, nos catapulta, nos evita que pudiéramos ser personas aves libres, fluidas, abiertas, dispuestas a dar y recibir el contacto. Doc, digamos, ya hemos establecido la importancia, algunas de las raíces del contacto físico y quisiera que pasáramos a la práctica. ¿Qué podemos y qué puedan hacer las personas que nos escuchen, que están el día de hoy justamente? Acá tenemos una pregunta como la de Enrique. ¿Cuáles serían las formas adecuadas o correctas para expresar o suplir el contacto físico? ¿Cómo podemos empezar a saltar estas barreras, a, hacerles como, a derribarlas en nosotros mismos para poder darnos esta oportunidad de satisfacer esta necesidad en el entregar y recibir contacto físico? ¿Qué podemos empezar a hacer? Bueno, Dani, esto tiene diferentes respuestas porque si lo entrego desde algo que es vital en el manejo de nuestras terapias es el contacto sensorial, la conciencia sensorial. En la conciencia sensorial per se en general, que no solamente aplica dentro de un vínculo o dentro de una pareja, sino el contacto en general, lo decía de otras palabras hace un momento más atrás y es, si yo considero personalmente como terapeuta que no hay un lenguaje. Yo considero que es esa decisión que en el momento que la percibes, la sientes, la vivencias, de entrar en contacto en ese momento con la persona, el grupo con quien te rodea, para entregarlo de una forma libre, de una forma que interpreta una acción, interpreta algo que quieres decir porque dio lugar, porque fluyó. Allí es cuando ya definitivamente empezamos a entrar a unas estructuras y a unos rótulos y eso es lo que nos lleva precisamente a generar las cohibiciones, las barreras y los bloqueos. Pero como terapeuta diría que no deberíamos estar expuestos a tener que seguir un manual, unas guías, cuál sería lo apropiado de entregar el contacto, ¿no? Porque si realmente nos sentimos seres seguros, empoderados, responsables, somos seres que la forma de entregar el contacto va sobre la marcha, fluye, surgió de repente. Obviamente, pues sí, hay unos límites, desde luego, claramente, hay unos límites, si es una cuestión de un saludo, si tengo o no confianza con esa persona, pero a lo que voy es que considerándome un ser respetuoso del otro y demás, tampoco puedo cohibir esa emoción, porque es más un impulso, una emoción del momento que yo quiero. Puedo decir mil cosas a través del contacto que en ese momento no me fluyen palabras. Por ejemplo, vayamos a una sonrisa. Una sonrisa encierra N cosas, porque en el momento no me fluyen las palabras, no me salen, en fin, y quisiera no estar cohibido para entregarlo a través del contacto, toda esa emoción que quiero transmitir, toda esa verbolocuencia que quiero decir. De ahí que es muy profundo el tema, pero como terapeuta
no considero, además lo dicho del respeto y demás, no considero que se tenga que seguir un lineamiento porque eso es lo que me llevaría precisamente a la cohibición, a guardarme, a restringirme y a empezar a cohibir el dar y el recibir el contacto. O sea, lo que... Refiriéndome a la pregunta de la persona que nos dice que cómo sería lo apropiado de entregar el contacto, ¿verdad? Sí. No, y también un poco me gusta esto que estás compartiéndonos, Marta, y es que también lo que entiendo es como aquí hay una decisión, ¿no? Es una voluntad de decidir abrirme, decidir entregar, de dejar fluir y expresar este deseo de conectarme y vincularme con el otro para comenzar a fluir. Aquí quisiera invitarles, por favor, que nos estén oyendo, a, ya que esta es una necesidad de contacto físico, hay una parte de este contacto físico que es con nosotros mismos, pero hay otra necesidad, hay otra parte de esta necesidad que se resuelve con un otro, ¿no? Con un otro afuera. Entonces, como vamos a entrar en interrelación con un otro, también por favor, muy importante, los invito a que lean, a que escuchen la clase live que tuvimos con Poliactivismo, con Alba Centaure, sobre consentimiento, sobre la rueda del consentimiento, para que podamos también justo, o sea, sí necesitamos resolver esta necesidad, pero necesita haber acompañada de una herramienta muy importante que es el consentimiento. Cómo se da, cómo se entrega, cómo se recibe el consentimiento para poder acercarnos y ir más seguros a esta experiencia de saber que no estamos transgrediendo a un otro o no nos están transgrediendo a nosotros. Entonces, por favor, esa clase, por favor, está en nuestro Instagram IGTV para que la puedan escuchar, para que la puedan oír y complementamos a la resolución de esta necesidad que es el contacto físico con un otro y con nosotros mismos, con el tema de la rueda del consentimiento, por favor, quienes nos estén oyendo en este momento. Porque va mucho, doctora Marta, creo que también el tema de que sí lo necesitamos, pero no sabemos cómo acercarnos. Y creo que o cómo ponerle un límite también al otro en el tema del contacto físico, que a veces como al tenerlo tan privado y tan prohibido, terminamos haciéndolo a veces de formas transgresoras y aberradas con los demás y con nosotros, ¿no? Sí, cielo, en ese aspecto, lo dicho, valido por completo lo que acabas de aportar y es fundamental, claramente, para evitar precisamente que invadamos, para evitar que no hagamos sentir bien a la pareja, al entorno, bueno, a quien le vayamos a entregar. El consentimiento es fundamental, indispensable justamente, sin que esto nos lleve a sacrificar nuestra espontaneidad, lo que en el momento este impulso nos quiso dejar entregar a través del contacto, transmitir a través del contacto, eh, pero sí, desde luego, siendo respetuosos del ser, del espacio, de a quien le vayamos a entregar esta manifestación. Y aparte tú dices una cosa que me gustó mucho y es que también es a quién tengo el frente, ¿no? ¿Qué tipo de relación tengo con esta persona, ¿no? Eso también va a variar un poco las dinámicas, pero tampoco se trata de cohibirnos. Yo me he visto también en momentos en que tengo y también en momentos, hemos visto investigaciones grabadas de, por ejemplo, en un partido de fútbol. En un partido de fútbol, el equipo al que somos hinchas hace un gol y la emoción es tanta, colectiva, que uno mira al de al lado, no te conozco, pero hay toda una serie de expresiones de abrazo, de contacto, de celebrar a través del contacto físico y nos abrazamos con completos desconocidos por el festejo, ¿no? Y creo que este entorno crea unas pautas que nos permiten entregar solamente con una serie de miradas el contacto físico. Hay otros momentos en los que yo también me he visto en el que
siento muy alegre, pero no conozco tanto a la persona al lado y le pregunto, le digo, ¿te puedo dar un abrazo en este momento? Y espero el consentimiento del otro, y el otro me dice sí o no, y si me dice sí, pues nada, ya paso de expresar esta celebración. Y también han habido otros momentos en los que, pues ya el tipo de relación que tengo construido con esta persona nos permite evadir la pregunta y ya podemos pasar directamente a celebramos y nos abrazamos, ¿no? Creo que hay un montón de cosas a entender y a reeducarnos entre cuál es el contexto, la relación que tengo con esta persona para permitirme expresar esta necesidad de vinculación con el otro. Sí, sí, Dani. Todos estos variantes son absolutamente fundamentales para justamente no incurrir en algo que no sea apropiado del momento. Y este vínculo, este entorno es fundamental, es indispensable porque sí da lugar, si yo quiero expresar, entregar, indistinta a la persona, da lugar precisamente eso. Te puedo abrazar, te puedo dar un abrazo, puedo tomarte de la mano, puedo sujetarte. Vale, todo esto es muy válido, es muy respetuoso, da lugar y de acuerdo al vínculo, pero en general lo ideal sería que más frecuentemente los seres humanos habláramos ese lenguaje del contacto. Es decir, me haría inmensamente feliz que en un momento hubo creo que fue en Japón, en algunos de estos países, que el abrazotón, que la gente por la calle iba, se abrazaba, además, para mí eso tuvo mucha connotación como terapeuta. Me dije, oh, eh, por lo mismo, porque es que es un lenguaje universal, es un lenguaje de transmitir muchas cosas, es un lenguaje de unión, de paz, de amor, de todo lo que no podemos poner en su momento en palabras. De ahí que sería que cada uno desde la individualidad de nuestro ser forjáramos, fortaleciéramos y pusiéramos más en práctica, primero con nosotros mismos. Por ejemplo, yo tengo una terapia de contacto contigo mismo en todo el sentido de la palabra, desde la conciencia sensorial, ser muy consciente en cada contacto que tienes con tu piel, con tu cuerpo, al cepillarte los dientes, al ducharte, al aplicarte la cremita, al acicalarte, ser muy, muy, muy consciente de ese contacto, de ese autotoque, de ese autorroce, porque esto te fortalece, esto te empodera, y en esa misma medida que tus células fibras y tejidos reciban constantemente ese lenguaje, pues está ahí como a la orden del día para entregarlo, para darlo, para compartirlo. Entonces, yo diría que lo primero y más importante es ese lenguaje que nosotros podamos establecer con nosotros mismos del autotoque, del autocontacto en todo momento, en todo aspecto. Y esto nos ayudaría a tener incorporado ese concepto de la entrega del contacto. Entonces, me gusta mucho un montón lo que estás diciendo, doctora, y es la conciencia. Aquí la conciencia va a jugar un lugar muy importante para reconocer nuestras metanecesidades frente a la necesidad humana del contacto físico, que podemos empezar desde la ducha, ¿cierto? Este ejercicio de autotoque consciente de que me lo estoy entregando. Cuando nos aplicamos una crema, nos estamos diciendo, nos amamos, nos queremos, nos apreciamos porque me estoy cuidando, me estoy dando vínculo conmigo mismo, ¿cierto? Entonces, la conciencia nos va a permitir dirigir y darle mejor gestión a esta necesidad humana. Porque muchas veces inconscientemente lo estamos haciendo, pero el trabajo que estamos haciendo en este programa es hacernos conscientes de lo que hacemos. Muchas personas, al no ser conscientes de que necesitan contacto físico, empezamos a resolverlo de formas inconscientes y a veces esa forma inconsciente puede que no lo resuelva de una forma saludable, pero a veces también lo resuelve de formas no saludables. Y termina haciéndolo de formas que lastiman a los demás y nos lastimamos a nosotros mismos. Eh, Saliendo un poco a lo exo, hacia otros, por ejemplo, en entornos donde el contacto físico es tan prohibido
en lo, digamos, en el espacio habitual y regular de las interacciones humanas, se termina viendo reflejado, por ejemplo, en tratar de resolverlo en el deporte. Ah, porque es que en el deporte, y hay deportes de contacto, ¿no? Entonces me puedo tocar con un otro, ¿no? Y uno lo ve, por ejemplo, mucho en el fútbol. En el fútbol, ahí sí se permite, por ejemplo, entre hombres, la agarrada de nalga, ¿no? Entonces van a jugar bien, buen gol, y le tocan la nalga y no hay problema, ¿cierto? En ese momento los cuerpos que juegan fútbol sí se pueden tocar y está legitimado. Claro, pero entonces fuera de ahí, ahí sí no, y me lo prohíbo, y es como, pues no, ¿no? O sea, esto hay que hacer unos derrumbes y unas deconstrucciones para que nos podamos entregar más regularmente. Listo, digamos que el fútbol pudo ser una forma que tiene un marco de seguridad y se legitima ahí, pero hay veces que a veces las personas no practican deportes y terminan yendo a lugares que no son tan saludables para él o para la otra persona. Hecho, Dani, de acuerdo en esta analogía del deporte, definitivamente. Bueno, es muy profunda esa reflexión de es válido dentro del marco del deporte y después la distancia, pues es muy importante para que lo profundicemos. Y yo voy a mi campo, el del entorno, el del ser, el de la pareja. Encontramos también que incluso en la pareja cada vez más prevalece como esa, supuestamente entramos a un contacto en general, que no me estoy refiriendo únicamente a lo sexual, pero un contacto en general que llamamos, que tiene un espectro muy amplio, intimidad, íntimo. Pero vamos a ver qué tan íntimo es ese contacto si empezamos por tener restricciones a la hora de entrar precisamente en el contacto, en dar y recibirlo. Eh, Se supone que allí no debería, ya en una pareja per se, no debería haber ningún tipo de barrera porque nos tenemos confianza, nos conocemos, tenemos una historia, intimamos, demás, pero yo veo con asombro como terapeuta cada vez más cómo se ha cohibido, cómo se ha restringido, cómo se ha reducido en la pareja el contacto, que casi vamos a utilizar partes muy puntuales de nuestro cuerpo y lo demás completamente ausente, en el mínimo contacto, desconectado. Y tú como terapeuta, pues claro, encuentras que allí hay que hacer ajustes grandemente para este aspecto, porque si desde esa intimidad y esa privacidad estamos teniendo esas cohibiciones, esas barreras, esos bloqueos, eh, pues por favor, desde allí mismo hay que redireccionar esa entrega del contacto y de qué manera. Mira, trabajo ahí, o sea, cuando también estamos en pareja, solamente algunas partes del cuerpo son consentidas y son tocadas y es como, y ya, y no hay la tensión suficiente donde se esperaría que en esta interrelación nos podamos resolver mutuamente una mayor cobertura de este contacto físico a lo largo de todo el cuerpo y ahí hay trabajo. Pero también quisiera sumarle otra cosa, doctora, y es que hay otra narrativa que nosotros personalmente en Sextima nos preocupa mucho y es la privatización de la exclusión del contacto físico a la pareja, ¿no? Entonces, también nos pasa que entramos a la relación de pareja y en algunas relaciones, en algunos tipos de relaciones es, tú ya no puedes recibir contacto físico de nadie más y tampoco puedes entregarlo. Y ahí que empezamos también a quedar muy vulnerables, muy centralizados a que la única persona que nos puede entregar contacto físico cuando entramos en pareja es nuestra pareja y ya no le podemos dar ni recibir a nadie más el contacto físico. Y empezamos a perder tejido por esta creencia que está muy estructurada, ¿no? Sí, así es, Dani, justamente. En ese aspecto muy puntual, llegamos a ese punto.
Teníamos de dejar ver la imperiosa necesidad del contacto en general, en todas nuestras etapas, lo indispensable que es el contacto, lo mucho que ayuda, lo fundamental para el fortalecimiento del ser en todo entorno y en todo aspecto. Y llegamos a esta etapa de la vida en pareja donde es que prácticamente casi renunciamos a que fuera de ese círculo, fuera de ese entorno, simplemente me volví de repente un ser que no puedo dar ni recibir contacto. Y eso sería, yo como terapeuta invito a que eso lo veamos a profundidad, lo replanteemos, porque no da lugar que llegáramos a ese nivel de restricción del contacto en dar y recibir, porque lo hemos venido hablando, hay contactos de contactos. Entonces, en este sentido, no sería algo que por estar en pareja, por tener una pareja establecida, esto ya me limite casi en gran parte a estar expuesto a dar y recibir ese contacto, porque sigo teniendo esa necesidad del contacto en general, transmitiendo todo el lenguaje. Ese no se me va a reducir solamente al entorno de pareja y ahí va a estar resuelto. Al contrario, debo seguir teniendo esa libertad, esa seguridad y esa confianza de acceder a dar y recibir ese contacto indistinto de qué situación afectivo-emocional yo me encuentre. Y ya establecimos, que para nuestros escuchas, quienes no estuvieron en las primeras partes, ya establecimos la importancia del contacto físico en los primeros años y cómo eso tiene unos impactos en el desarrollo. Y tú nombraste una palabra en ese momento, Doc, que es el contacto físico en relación con la autoestima, con la seguridad. Y claro, lo recibimos algunos bien, otros no tanto, pero en la adultez esto queda muy privado, muy coercionado y comenzamos, queridos adultos que están escuchándonos, y esto es una de las cosas que afecta más nuestra autoestima, nuestra seguridad. Entonces, al vernos tan privados del contacto físico, comenzamos a exacerbar en algunos lugares de nuestra psique el tema de no sentirnos seguros, de no sentirnos valiosos, de no sentirnos merecedores, y acabo de decir unas necesidades más importantes de ser y estar. Porque una de las cosas que tiene el contacto físico es que nos confirma fehacientemente que estamos acá. Nos toca y nos confirma que existimos, que pertenecemos, que estamos en un clan, que somos merecedores. Y en ausencia tan exacerbada de este contacto físico, claro, la palabra es muy valiosa, nos dicen a nosotros, no es que tú eres valioso, tú eres importante, tú estás aquí, te reconozco, pero el impacto de segregación neuroquímica cuando aparece el contacto físico supera y confirma con mayor fuerza la necesidad y satisface la necesidad de ser y estar, la confirma con mucha mayor fuerza. Entonces, al no satisfacer esta necesidad, comenzamos a entrar en unas carencias y eso nos comienza a hacer sentir inseguros, inseguros. Y eso por eso es que tenemos adultos con bajas tasas de autoestima, no solo por las privaciones en la infancia, sino por la poca satisfacción en el presente, porque es que uno no dice, yo ya comí una vez y no tengo que volver a comer más. No, 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 se come regularmente. Entonces, no solo es por el pasado, sino por la insatisfacción de esa necesidad en el presente que estamos teniendo grandes problemas en nuestra autoestima y nuestra seguridad por la ausencia de contacto físico que nos confirme como merecedores de estar aquí. Muy de acuerdo, Dani, y ahora has mencionado algo fundamental y es esa regulación de nuestros neuroquímicos, neurotransmisores, neuroreceptores. Pero claro, justamente esos son los valores agregados que son invisibles a la mayoría, pero el cerebro en ese momento está inmensamente feliz. Por algo llamamos a la oxitocina y dopamina las hormonas del placer, de la felicidad, de la eterna juventud. Ellas están haciendo una fiesta.
internamente para nuestro cuerpo y la estamos transmitiendo a través de nuestra piel y el contacto al interlocutor, que en esos momentos estamos en el contacto como tal. De ahí que las hormonas, las sustancias que son varias, oxitocina, dopamina, vasopresina, norepinefrina, demás, en el nivel de intensidad en que entreguemos el contacto, están presentes en nuestro cerebro y están enviando esa información a través de todas las células, fibras y tejidos a todo el cuerpo. De ahí que nosotros los terapeutas sugiramos, recomendemos que haya precisamente esa forma de la estimulación de estos neurotransmisores para que nos genere salud, energía, vibraciones altas, motivación, estar alegres, estar contentos, y es gratis. Y el poder que tiene para la salud, para el cuerpo en general, son maravillosos. O sea, es decir, de esa partecita está muy reservada a la neurociencia, pero que nosotros la podríamos experienciar cada segundo, cada momento que quisiéramos, está ahí a la mano, para que podamos ponerlo. De ahí que, por ejemplo, en las terapias de ciertas recuperaciones del organismo, pues, cáncer, todo eso, imperiosamente sugieren hoy día cada vez más esa necesidad de estar en el contacto. Ya permiten muchas cosas como ir los parientes allá al espacio donde está el convaleciente a que le abrace, demás, porque sabemos que es una medicina natural excelentísima, buenísima, para que el organismo rápidamente se convalezca y estemos pues regios en todos los aspectos, qué decir de la energía. En fin, esto es muy profundo, pero fascinante ese pedacito que No, acabas de... y Doc, digamos que ya se nos está terminando el tiempo de este episodio y usaste una palabra que me pareció muy importante, que es la recuperación de esto. Tuvimos al fisioterapeuta de la Selección Colombia en el episodio de movimiento, y uno de sus trabajos es la rehabilitación, ¿no? La recuperación de patrones de movimiento que no se aprendieron o se perdieron en algún momento o no se fueron enseñados y nos hacen que cogemos, ¿no? Él hablaba por ejemplo, hablaba mucho le decía a un paciente, a uno de sus chicos en la selección, hey, James o lo que sea, estás cojeando. Y no estoy cojeando, no se daba cuenta que no estaba cojeando, y dice, sí, estás cojeando. Y tocaba volver a reconectar a través de unos procesos ese patrón de movimiento porque se había perdido o se había olvidado o no se era consciente de que no se estaba haciendo. Entonces, aquí quiero invitarlos, por favor, a la doctora Marta Mejía. Tiene un centro médico especializado en la rehabilitación, en la recuperación de estos espacios somatosensorios de contacto, de entregarnos, de qué pasó y volvernos a dar conciencia de cómo nos damos, cómo recibimos de forma consciente este contacto somatosensorio sensual, afectivo con nosotros mismos y los demás. Entonces, doctora, ¿dónde la pueden encontrar? ¿Dónde la pueden contactar nuestra audiencia, nuestra comunidad, para si desean trabajar más profundamente ya en la práctica, ya ir a trabajos profundos con su recuperación de su erosensualidad, su sexualidad? ¿Dónde la pueden contactar? Muchas gracias, Dani. Decía al principio justamente de estos estudios de la erotología, y justamente los estudios de la erotología abarcan muchos aspectos, pero el más importante que abarca es precisamente la conciencia sensorial, el contacto. De ahí que sí, efectivamente, en mi página web, sexóloga Marta Mejía, ese Marta va con TH y Mejía con J, www.sexólogamartamejía.com. Ahí en el primer pantallazo de la página web encuentran todas las redes sociales que tienen el mismo nombre, Sexóloga Marta Mejía, para Instagram, para YouTube, para Yahoo y para Facebook. Sexóloga Marta Mejía. Súper, entonces muy invitados a los espacios, al trabajo con la doctora Marta Mejía, o ya ustedes, por favor, vamos a encontrar rutas de acción, de preguntarnos en estos espacios, hablemos es la conciencia
darles la importancia, que su psique comience a decir, uy, tengo que ponerle atención a esto, tengo que buscar rutas de acción para recuperar, sanar, evidenciar la satisfacción de esta necesidad y comencemos a trazar rutas de acción. Acá les hemos puesto varias personas en estos episodios para que ustedes puedan dirigirse a sus especialistas si esta necesidad es algo que deben trabajar y debemos recuperar. Doctora Marta, muchísimas, muchísimas gracias por este episodio. Agradecerte